seguimos con el encuentro con el movimiento obrero. Encuentro con los trabajadores. Novedades del movimiento obrero y la movilización social. Bueno, entonces vuelve la reforma laboral al Congreso. Invitamos a Fabio Arias Giraldo, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Fabio, buenos días. Marta Liliana, buenos días para usted y todas las personas que están conectadas en este momento a Encuentros Pedagógicos. Muy amable por la invitación. Y bueno, evidentemente el pasado jueves fue presentada nuevamente por la ministra de Trabajo la reforma laboral que nosotros hemos venido respaldando. Entonces, este es un hecho político importante, muestra exactamente la disposición y el ánimo que mantiene el gobierno por recuperar derechos para un sector de la población absolutamente protagonista de la vida económica y social del país, como somos los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, este buen acontecimiento, pues, sucede después de un periodo en el cual desafortunadamente en la primera legislatura se hundió. Hay que decirlo que se hundió porque los representantes a la Cámara de la Comisión Séptima de Cambio Radical, el Centro Democrático, el Partido de la U y el Partido Conservador no quisieron ir a las sesiones a debatir la reforma. Y se hundió por eso, por ausentismo, es decir, no cumplen las obligaciones y no les pasa nada a estos señores, cosa que nosotros obviamente hemos criticado y aspiramos que en esta oportunidad, porque nuevamente fue presentada por la Cámara, es decir, va a ir a la Comisión Séptima de la Cámara, empieza el trámite. Y bueno, de nuevo en la reforma laboral, pues hay pocas cosas. Se mantiene la columna vertebral con la que fue presentada en la primera legislatura. Muy brevemente aquí la registro. La estabilidad laboral, la regulación para que no se haga uso indiscriminado de la tercerización y la intermediación laboral, que son mecanismos de precarización laboral, la formalización de las trabajadoras domésticas, los trabajadores rurales y los trabajadores de plataformas, aunque aquí hay una pequeña diferencia con respecto a la presentada en la primera legislatura, una pequeña diferencia que evidentemente permite la dualidad entre ser independientes o ser directamente subordinados los trabajadores de plataforma, pero va en el proceso de formalización. Se recuperan los recargos nocturnos y los dominicales y festivos, también está implícito en la reforma. Y por último está el tema de las libertades sindicales, consagradas íntegramente tal como lo ha recomendado siempre los estándares internacionales de la OIT sobre el derecho a asociación, de negociación y huelga. Ese es nuevamente el mismo columna vertebral de la reforma laboral que se había presentado en la primera legislatura y se mantiene hoy. Para nosotros es una garantía de que el gobierno tiene la disposición y el ánimo, evidentemente, de querer recuperar esos derechos. Recordemos aquí que esta reforma laboral, pues fundamentalmente reversa decisiones muy regresivas. Fabio. De la ley 50 del 90, la ley... Aquí estoy. Entonces, estoy diciendo exactamente que estas medidas de la reforma laboral, sí, reversan la reforma, la ley 50 del 90 y la ley 789 del 2002, la flexibilidad y la eliminación de derechos en materia de ingresos de los trabajadores. Seguimos insistiendo que esta reforma sí va a animar la generación de empleo y a reducir la informalidad. Reducir la informalidad es fácil. Va a formalizar las trabajadoras domésticas, casi 800,000 trabajadoras, va a formalizar el trabajo rural, son aproximadamente 3 millones de trabajadores del sector rural, y va a formalizar a los trabajadores de plataforma, aproximadamente unos 200,000 trabajadores. Entonces, sí reduce la informalidad esta reforma y genera empleo por la vía de que mejorar la estabilidad laboral de los trabajadores, es decir, tener un proyecto a largo plazo que le permite inclusive acceder a los créditos
que es muy importante exactamente para tener un proyecto de vida para él y su familia, pero que adicionalmente recupera parte de los recursos provenientes del recargo nocturno y los dominicales y festivos, va a generar un círculo virtuoso de que si los trabajadores tenemos más ingresos, vamos a demandar más bienes y servicios y por tal motivo se va a generar de que los empresarios tengan que producir un poco más y adicionalmente entonces tendrá que contratar más trabajadores. Es ridícula y absurda la tesis que dice que pagarle más a los trabajadores, mantenerles los derechos, genera desempleo. Esa es la manifestación más absurda que el empresariado ha venido vendiéndole al país, lo cual no está demostrado. En Europa pagan muy buenos salarios, tienen muy buenos derechos, mantienen la seguridad social y las tasas de desempleo son de las más bajas que hay en el mundo. De tal manera que esa tesis no tiene ningún sustento científico alrededor de esta cuestión y es un arma simple y llanamente para tratar de impresionar a la población para que no respalden las reformas. Por el contrario, llamamos a la población a respaldarlas y en la calle, donde especialmente vamos a respaldar estas reformas sociales, no solamente la laboral, sino también la pensional y la de salud, y esa movilización será el 20 de septiembre, y aprovechamos aquí entonces para invitar a los maestros y a las maestras y a todos los trabajadores y trabajadoras del país y a la población en general a que salgamos ese día. Adicionalmente, la Central Unitaria de Trabajadores pues respalda el paro del próximo 30 de agosto de los maestros y de las maestras contra esos malos servicios de salud que le dan los operadores con los cuales han venido contratando ese servicio. Obviamente, todo el respaldo nuestro y que evidentemente se mejore ese servicio de salud para los maestros y las maestras. Buen día para todas y todas, muy amable Marta Liliana, y nos veremos en las calles el próximo 30 de agosto y el próximo 20 de septiembre.